Universidad Intercultural de la Selva Central, Juan Santos Atahualpa. Yo, Nilton Clinton Néstor Gabriel, presento el monólogo que lleva por título La pesca selvática. ¡Ey, primo, mira! ¡Ey, ven! Sí, ven, ven. Hoy día aprenderé a pescar. Mira, este es el río. Está listo para poder pescar. No. ¿Recuerdas? Te dije que llevaras las cuerdas. No. Tengo una idea. Podemos llamar a alguien para que nos pueda ayudar a traer. Claro, eso es necesario, porque ahora es el momento para la pesca. Está bien, llámale. ¿El teléfono? No, me olvidé el teléfono. Bueno, tuvimos los deseos de poder aprender a pescar. Sin embargo, no tenemos herramientas necesarias para que nosotros podamos ir de pesca. Lo que hoy día podemos aprender es tener una idea de cómo podemos ir a pescar. Es lo siguiente: cuando uno va en un río, imaginemos que este es un pozo, lo que va a hacer es similar: ser obediente, agarrar una piedra muy grande, bonita, y pues sentarse ahí y pues se queda, ¿no? Ahí trae una cuerda de pescar. Lo que va a suceder es, imaginemos que esta es una cuerda de pescar. Entonces le pone su cuerda de pescar y empieza a lanzar. Y una vez cuando lleva el pescado, lo jala, ¿no? ¡Ey, mira! Pesqué un pescado. ¿En serio? Sí, mira. Un pez muy grande. Ahí está. Va uno. Y sucesivamente va a ir a pescar nuevamente. Lanza su carnada y sigue pescando. ¡Ey, mira! ¿Qué? ¿Cómo pescas tan rápido? Todo empieza cuando uno es muy obediente, cuando va a pescar. No hace bulla, es muy silencioso y de esa manera uno va pescando. Pues ahí está, mira. Vamos. Y de esa manera la persona va pescando, ¿no? Se sienta y se va en otras pozas y va pescando el pez. Ey, eso es lo que te estoy contando, cómo es una pesca en cuanto aquí, pues, cuando usted llega por primera vez en la selva. Pues muchas gracias.